El día que Esteban llegó por primera vez a la empresa no pareció un día diferente. Era solo un postulante más de los tantos que ya habían aplicado para el puesto de vendedor. Sin embargo, desde el momento que el ascensor abrió sus puertas y él caminó por esos pasillos por primera vez, tuvo una sensación diferente, como si hubiera algo allí que lo hiciera sentir cómodo. No se sentía nervioso por la entrevista, aunque él sabía que probablemente estaba sobrecalificado para el puesto. Había estudiado, aunque becado, en una muy buena universidad y tenía una maestría en España. Su experiencia laboral como subgerente de sucursal en su antiguo trabajo indicaba que era más que capaz de asumir este puesto. Por algún motivo, él sabía que conseguiría el trabajo. Esa no sería la gran sorpresa de aquel día. Esteban había llegado con suficiente tiempo de antelación para poder caminar por aquel gran edificio y empaparse de los productos y servicios que aquí se ofrecían, y poder prepararse aún más para su entrevista. Por cada pasillo que cruzaba dejaba una estela de miradas mal disimuladas por parte del personal femenino e incluso de un par de clientas. A Esteban le causaba gracia, aunque ya estaba acostumbrado. Era un joven de 28 años bastante atractivo, cabello rubio ligeramente ondulado, piel bronceada y un cuerpo fornido. Fue justo aquella tranquila tarde, mientras observaba una extraña lámpara de pared, cuando sus ojos contemplaron por primera vez la apacible sonrisa de Isabel. Tomó un solo segundo para que los ojos de Isabel se cruzaran con los de él por primera vez. Fue extraño, pero de alguna forma familiar. Sin embargo, rápidamente ella continuó su conversación y él miró el reloj y recordó que su entrevista empezaría en unos minutos y se apresuró al cuarto piso. Isabel nunca había tenido mucha suerte en los temas del amor. Su tan delgada complexión y el haber sufrido de problemas hormonales en su adolescencia no le permitieron desarrollar una figura muy voluptuosa. Siempre había tenido inseguridades con este tema, pero a sus 26 años ya había aprendido que si algún día encontraba a alguien que la quisiera sería o por la gran fortuna de su padre o por la calidez de su corazón. A pesar de las decepciones del pasado, ella seguía creyendo que sería esta última, la calidez de su corazón y su profunda sensibilidad, lo que la llevaría a conocer al hombre que Dios hubiese destinado en esa tierra para ella. Los días pasaron y cada quien continuó con sus asuntos, sin olvidar por completo aquella mirada furtiva que habían compartido por unos pocos segundos. Unas cuantas semanas después, Esteban ya se había adaptado a su nuevo puesto de trabajo. La actitud conflictiva de su jefa inmediata le había complicado las cosas al inicio, pero con la ayuda de sus compañeros de trabajo, con los cuales por su actitud positiva y amable conectó desde el inicio, había logrado comenzar con buen pie sus primeras ventas. Fue una tarde como cualquier otra en la cual Esteban trabajaba tan concentrado en su computadora que ni siquiera se percató de la conversación que se llevaba a cabo justo detrás de él, luego de que alguien entrara a la oficina de negocios, hasta que Martín, uno de sus compañeros, tocó su hombro y Esteban se volteó y vio por segunda vez aquella sonrisa. Él es Esteban, el nuevo vendedor. Como estabas de viaje, probablemente no los habían presentado, dijo Martín. Isabel es la encargada de marketing y necesita ayuda de alguno de nosotros para hacer un video promocional. Pero como sabes, todos tenemos mucho trabajo y pensé que como tú aún no tienes tantos clientes, te sería más fácil ayudarla, siguió Martín. Esteban, aún sorprendido, no respondió de inmediato a lo que Isabel se apresuró a decir. Será solo un rato, no más de una hora, como mucho, pero entiendo si tienes demasiado trabajo en este momento. Esteban de inmediato reaccionó. No. Isabel, ¿cierto? Claro que puedo ayudarte. Isabel sonrió y bajaron juntos al primer nivel. Isabel le explicó su idea y Esteban estuvo de acuerdo y cooperó en todo lo que ella le pidió hacer y decir. Ella le parecía tan pura. Luego de terminar el video, Isabel le dio las gracias y se marchó apresuradamente, ya que tenía otro compromiso, pero le prometió enseñar el video en cuanto estuviera listo. Esteban regresó a su escritorio y continuó con su día. Parecía un día normal, sin embargo, aquel video que habían grabado sería el puente a través del cual sus vidas se conectarían. Pasaron los días y Esteban no había vuelto a ver a Isabel. Era extraño, ella no parecía cumplir un horario normal. A veces estaba aquí hasta tarde y otras veces no venía durante días, aunque siempre parecía estar muy ocupada. Como aquel viernes al final de la tarde, cuando caminaba con sus compañeros hacia el ascensor y de repente la vio trabajando en su computadora y sin pensarlo dos veces se detuvo y la saludó. Hola Isabel. Ella miró sorprendida, pero amablemente respondió a su saludo. ¿Qué pasó con el video que grabamos? Nunca lo vi en las redes sociales de la empresa, preguntó nerviosamente Esteban. Oh, claro, el video. Dije que te lo enseñaría y lo olvidé por completo. Espera, lo tengo aquí, dijo Isabel.
En ese momento las puertas del ascensor se abrieron y sus compañeros le recordaron que ya debían irse, puesto que iban de camino al bar de al lado por unos tragos para despedir la semana. Isabel, que aún no había podido encontrar aquel video entre sus archivos, le dijo que se lo enviaría en cuanto lo encontrara. Mientras que Esteban, a punto de subir al ascensor, se volteó y le dijo de la manera más casual posible a Isabel: ¿no vienes al bar? Los compañeros de Esteban abrieron los ojos de par en par y se miraron unos a otros, dándose cuenta de que nadie le había explicado aún al nuevo vendedor quién realmente era Isabel. Isabel, extrañada por la invitación, también se dio cuenta de que Esteban probablemente aún no sabía quién era ella, lo que lo hacía aún más cautivador para ella, puesto que eso demostraba que el interés que había notado de su parte era genuino y no simple cortesía empresarial. Antes de que Isabel pudiera decir algo, los demás vendedores apresuraron a Esteban adentro del ascensor antes de que continuara cavando su propia tumba. Esteban no entendía cuál era el problema, ya que él sabía que no solo los vendedores de su departamento habían sido convocados para ir al bar aquella noche. Él sabía que empleados de diferentes departamentos también irían a compartir y por eso no pensó que su pregunta estaría fuera de lugar. Sin embargo, una vez dentro del ascensor entendió todo cuando sus compañeros le explicaron la situación. Isabel Vallejo era la segunda de los 3 hijos y única hembra de don Carlos Vallejo Villagrán, presidente y dueño de Vallejo Import, la empresa donde todos trabajaban, y había llegado hace pocos meses de hacer una maestría en España, y su padre rápidamente le había creado un puesto de trabajo de acuerdo a su carrera en la empresa familiar. A pesar de su posición social, Isabel era humilde y bondadosa, aunque muy reservada. De camino a casa, luego del bar, Esteban reflexionaba acerca de lo que sus compañeros le habían comentado. A él no le intimidaban para nada que Isabel fuera de la familia de los dueños de la empresa. Más bien se sentía apenado, puesto que comprendió que probablemente Isabel, por su posición en la empresa, de seguro no había sido invitada al bar como el resto de los empleados. Por lo tanto, aquel momento en que le preguntó si iría con ellos pudo haber sido incómodo para ella. Mientras manejaba a casa, escuchó varias veces mensajes llegar a su teléfono y mientras esperaba en un semáforo vio de reojo que eran de un amigo suyo, que probablemente necesitaba con quien tomar aquella noche. Esteban ya estaba cansado y no se desviaría más, así que no le respondió de inmediato. Al llegar a casa notó que su amigo solo le había enviado un mensaje, pero recordó que su teléfono sonó al menos 2 veces y de repente se dio cuenta que los demás mensajes llegaron desde su teléfono de trabajo. El único número que probablemente Isabel tenía de él, puesto que estaba en un correo general que se enviaba semanalmente con los números actualizados de todos los empleados de la empresa. Corrió a su mochila, donde había abandonado aquel teléfono, puesto que no lo necesitaría nuevamente sino hasta el lunes. Lo desbloqueó rápidamente y bingo, Isabel le había enviado el video a aquel. Rápidamente le respondió agradeciéndole por enviarle el video y comentando que le hacía mucha gracia verse en un video así. Hizo el comentario solo por cortesía, pero nunca pensó, sobre todo por la hora, que Isabel le respondería, pero lo hizo. Isabel aún estaba despierta, trabajando en su computadora, como siempre, cuando vio que Esteban le respondió el mensaje del video. Le respondió a su comentario sin pensarlo mucho, creyendo que este sería el final de esa interacción. Sin embargo, Esteban respondió de nuevo y de nuevo, con más comentarios acerca de lo bien editado e interactivo que estaba el video. Isabel siguió respondiéndole al principio por cortesía, dado de que él era el único que había accedido a ayudarla después de todo. Pero eventualmente la conversación fue despegándose del tema del video y de repente se encontraron hablando sobre otros temas. En algún punto, la pantalla de la computadora de Isabel se apagó, puesto que ya hacía al menos media hora que no la tocaba, porque la conversación con Esteban había fluido a tal punto que había olvidado por completo el trabajo. Esteban, por su parte, rápidamente olvidó el cansancio de toda la semana, por el cual pensaba llegar a casa y desplomarse en la cama hasta el día siguiente, pero aquella noche lo último que pensó fue en irse a dormir. Estaba fascinado por el punto de vista de Isabel sobre los diferentes temas que habían abordado. Quería saber más de ella, quería saberlo todo de hecho. Unas cuantas horas después, el sueño le ganó a Isabel y sin darse cuenta se quedó dormida. Esteban, al ver la hora, intuyó que probablemente había pasado esto y le envió un último mensaje de buenas noches y las gracias por tan amena conversación y se fue a dormir también. A la mañana siguiente, Isabel despertó y aunque no era habitual en ella, lo primero que hizo fue revisar su teléfono. Una leve sonrisa escapó de su rostro al ver el tierno mensaje de buenas noches que Esteban en la madrugada anterior le había enviado. Aún no eran las 8 a.m. de aquel sábado y pensó que responderle ese mensaje podría no ser apropiado, así que solo contempló y lo tomó como el final de aquella interesante conversación y empezó su día como de normalidad.
Esteban despertó un poco más tarde y de inmediato revisó su teléfono pensando si tal vez Isabel había respondido al despertar a su última pregunta antes de enviar el mensaje de buenas noches. Sin embargo, no había nada nuevo en la conversación. Así que también decidió empezar su día, aunque esperanzado de tal vez volver a conversar con ella. El día fue transcurriendo mientras ambos permanecían revisando más de lo usual sus teléfonos a la espera de que alguno se atreviera a reanudar la conversación. Sin embargo, ninguno de los dos quería pecar de inapropiado y causar una mala impresión. Isabel ya iba rindiéndose pensando que definitivamente aquel chico solo había sido amable y amistoso la noche anterior y que no había ningún otro interés de parte de él en ella. Después de todo, probablemente se sentiría intimidado por quien era su padre y no quería meterse en problemas en su trabajo. Pasadas las 6 de la tarde, Esteban se encontraba visitando a sus padres como de costumbre, cuando mientras hablaba con su padre, su madre hizo un comentario sobre las nuevas orquídeas que estaba cultivando en su jardín, lo cual le recordó algo que Isabel había mencionado la noche anterior sobre su amor por estas mismas flores, pero su incapacidad de mantener una planta con vida por mucho tiempo. Le dijo a su madre que le enseñara las orquídeas para tomar una foto y enseñárselas a una amiga. Su madre, orgullosa de sus flores, se las mostró y Esteban tomó un video de su madre explicándole los detalles acerca de lo difícil que era florecer ese tipo de orquídeas y de cuál era su truco para lograrlo. Esteban editó de manera jocosa el video tratando de que las tomas se parecieran al que había grabado con Isabel semanas atrás y decidió enviárselo con el mensaje: tutorial de cómo mantener una orquídea viva, autor doña Leonor, mi madre. Escribió jocosamente Esteban y lo envió a Isabel. Isabel estaba a mitad de una conversación con su hermano menor cuando a lo lejos escuchó su celular. Había llegado un mensaje, pero para este punto ya había perdido por completo las esperanzas de seguir hablando con Esteban, así que no le prestó mayor atención al teléfono y continuó la conversación con su hermano. Al rato tomó nuevamente su teléfono para mostrarle algo a su hermano cuando de repente vio por encima un mensaje de un número desconocido con un tutorial para orquídeas. Pensó que se trataba de alguna cadena de oración o de algún mensaje por error, así que tampoco en ese momento le prestó atención. Esteban no recordaba que la conversación que había tenido con Isabel esa madrugada había sido de su teléfono de trabajo, el cual no usaría generalmente en fin de semana. Por lo tanto, Isabel no tenía idea de saber de quién era ese mensaje. Esteban, al ver que pasaban las horas e Isabel nunca respondió, volvió a casa decepcionado y apenado, pensando que tal vez había malinterpretado las cosas y Isabel no tenía ningún interés en entablar ni siquiera una amistad con él. Tal vez incluso tenía novio, pensó. Eso no lo habían hablado la noche anterior. Decidió que lo menos vergonzoso sería dejar el tema ahí y no mencionarle nada al respecto cuando la volviera a ver en el trabajo. Pero del otro lado de la ciudad, ya en la cama, mientras revisaba su celular antes de dormir, Isabel recordó y sintió de repente curiosidad por el mensaje de las orquídeas y decidió abrir esa conversación. Para su sorpresa, en partes del video, a través del reflejo de una ventana de cristal, se podía ver que quien grababa era Esteban, y su corazón se detuvo por una milésima de segundo. De inmediato respondió: Esteban, escribió. Pero Esteban, que había estado fuera todo el día sin cargar su celular, no se percató antes de irse a dar una ducha de que se le había descargado. Para cuando Esteban se dio cuenta y lo puso a cargar, ya había pasado un buen rato y nuevamente Isabel se quedó dormida. Cuando Esteban encendió de nuevo su celular y vio la respuesta de Isabel, comprendió rápidamente su error, al no presentarse e indicar que era él hablándole de su teléfono personal. Se sentía como el mayor de los tontos, pero inmediatamente le respondió disculpándose por no haberse presentado este número. Isabel obviamente no respondería, y luego de unos minutos y con miedo de que ella fuera a dormirse como la noche anterior, sin ver que él le había respondido, decidió hacer algo que sabía era atrevido, inapropiado y probablemente fuera de lugar. La llamó. El sonido del teléfono, luego de casi un minuto completo sonando, acabó de despertar a Isabel justo cuando la contestadora estaba a punto de salir. Al ver la llamada de un número desconocido que el sueño no la dejaba asociar al número del mensaje de las orquídeas, contestó apresuradamente pensando que tal vez se trataba de una emergencia. Pero rápidamente reconoció la voz calmada pero nerviosa de Esteban. Este le preguntó si la había despertado y ella por primera y única vez mintió. No, para nada, solo terminaba de ver una película, dijo, para que Esteban supiera que podían seguir hablando. Fue otra maravillosa conversación que, al poder escucharse las voces, las risas y hasta los silencios, hizo que su floreciente conexión profundizara aún más.
Hablaron acerca de sus carreras, sus vivencias en España haciendo sus maestrías, sus familias y hasta sus más profundos anhelos para el futuro. Y así continuaron los días. Durante la semana no se ignoraban de todo en horario laboral, pero al mismo tiempo trataban de ser discretos acerca de su amistad para evitar comentarios malintencionados de personas que no tenían idea de la sinceridad de sus sentimientos. Y durante las noches hablaban durante horas y horas de todo y de nada, pero disfrutando cada día más la compañía del otro. Isabel no sabía cómo ni cuándo aquel vendedor, que apenas tenía unos pocos meses en la compañía, había logrado penetrar en lo más profundo de su soledad para hacerla sentir la más especial de las orquídeas. Tenía miedo de volver a confiar, pero al mismo tiempo no tenía miedo de confiar en Esteban. Le había contado cosas que nadie más sabía de ella y él había hecho lo mismo. Sus conversaciones se habían vuelto indispensables para el buen funcionamiento de sus rutinas diarias. Si Esteban tenía mucho trabajo y se quedaría más tiempo en la oficina, siempre procuraba enviarle un mensaje a Isabel para decirle que su conversación empezaría más tarde de lo usual esa noche. Y si Isabel tenía algún evento con su familia o amigos, procuraba mantener a Esteban actualizado durante toda la velada hasta que volviera a casa, ya que él le decía que no podría dormirse hasta saber que ella había vuelto a salvo. Fueron semanas de esta dinámica en la que se trataban como si fuera una pareja a larga distancia, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso, por miedo a que esa bella burbuja en la que habían instalado lo que sentían el uno por el otro fuera a explotar de repente, acabando con todo. Una noche, mientras ambos ya estaban en sus respectivas camas, a punto de quedarse dormidos, pero rehusándose a despedirse aún, Esteban dejó salir casi sin darse cuenta el primer "mi amor" que dedicaba a Isabel. Isabel soltó una risita leve inmediatamente, lo cual hizo que Esteban se diera cuenta de lo que implicaba lo que había dicho, e intentó corregirse. "Lo siento", dijo también entre risas. "¿Quieres que ignoremos mi metida de pata o no fue una metida de pata?", dijo Esteban con genuina duda, esperando que Isabel indicara de alguna forma si podían pasar a esa parte de la relación o no. Isabel, por su personalidad reservada, no se había atrevido antes a ser muy expresiva con Esteban, pues ella sabía que una vez le mostrara esa parte de ella, no habría vuelta atrás. Pero en ese momento decidió por fin dejarse llevar y dejarle la protección de su corazón expuesto a Dios y al destino. "No, mi amor, no me molesta. ¿Qué me decías?". Con esta simple frase, Isabel abrió un portal entre sus almas que despertó en Esteban el profundo sentimiento de amor que había guardado durante toda su vida para la mujer que algún día elegiría como esposa. En ese momento Esteban supo que la había encontrado e Isabel tenía razón, ya no había vuelta atrás. Esteban le dijo a su amor todo lo que sentía por ella y cómo ya estaba convencido de que algún día la llamaría esposa y madre de sus hijos. Lágrimas de alegría se acumulaban en los ojos de Isabel y al darse cuenta que se había arriesgado y había ganado. Esteban era bueno y sincero, y a pesar de que nunca la había tocado, quería darle todo lo que ella siempre anheló del amor. Esteban pidió a Isabel que le dijera lo que ella sentía por él y que no dejara nada atrás. Quería escucharlo aunque su corazón explotara de amor aquella noche. Isabel no se contuvo y le dijo entre tantas bellas palabras algo que Esteban no dejaría pasar aquella noche. "A veces, mientras hablamos por teléfono, imagino que estás aquí a mi lado y me besas con cariño". Isabel continuó hablando sin percatarse al principio de que luego de decir esas palabras, Esteban comenzó a hacer ruido, de repente como si estuviera vistiéndose. No fue sino hasta escuchar el sonido de llaves y puertas abriéndose y cerrándose que le preguntó a Esteban que qué hacía. "El amor de mi vida acaba de decirme que quiere que la bese. ¿Cómo podría yo simplemente irme a dormir después de escuchar esto?". "Envíame la ubicación de casa de tus padres, voy en camino", dijo Esteban decidido. Isabel pensó que estaba bromeando. Ya eran las 11 de la noche y asumió que Esteban tal vez había bajado a buscar algo a su carro. Esteban ya iba de camino, pues sabía en qué sector de la ciudad estaba la casa donde Isabel vivía con sus padres, pero obviamente no sabía con exactitud dónde quedaba la casa de su jefe supremo. Mientras se acercaba, Esteban volvió a pedirle a Isabel, con dulzura pero con decisión, que le enviara la ubicación. Isabel, aún incrédula, la envió y unos minutos después Esteban le dijo: "Sal, estoy afuera". Isabel bajó las escaleras de la mansión de su familia con más asombro que cuidado. Aunque tenía 26 años y solo vivía con sus padres porque acababa de llegar de España después de varios años viviendo sola allá, se sentía como una adolescente que se escapaba en medio de la noche para verse con su noviecito. Salió por la terraza y dio la vuelta a la gran casa para evitar tener que abrir aquella pesada puerta principal. Se dirigió por el jardín frontal hasta el portón peatonal
y luego de hacerle señas de que no se preocupara al vigilante que custodiaba la propiedad durante las noches y que ya comenzaba a alertarse por la presencia de Esteban ahí afuera, abrió la puerta y vio a Esteban sonriendo mientras se acercaba a ella. Sabiendo que el vigilante probablemente estaba mirándolos por la cámara de seguridad que estaba justo sobre ellos, tomó la mano de Esteban y lo condujo hacia una pequeña área del jardín frontal que quedaba rodeada de unos arbustos que probablemente el jardinero no se había percatado de que habían crecido más de lo que a su madre le gustaría, pero que servían a la perfección para brindar la privacidad que aquel momento merecía. Se sentaron en un banco que, aunque llevaba décadas ahí, esa noche parecía que había sido colocado únicamente anticipando que algún día ella viviría este momento. Se tomaron las manos y se miraron sin decir nada. Esteban solo la miraba y sonreía embobado por la delicadeza de su rostro. Ella al fin dijo: «Pensé que venías con un propósito», mientras sonreía nerviosamente. Quería que él la besara ya. Pero él se tomó su tiempo y dijo: «En unos minutos te voy a besar por primera vez y sé que será mi última primera vez, porque luego de ese beso seré tuyo para siempre». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas mientras aún sonreía de par en par esperando ese beso. Unos segundos más la contempló mientras acercaba lentamente sus labios a los de ella y al fin la besó.